Muñiz, para poder acompañar a los pacientes y al personal del hospital y a todo el que sintonice FM 100.5 o nos vea y nos escuche por www.radiofmbrazosabiertos.jimdo.com. Podés buscarnos en Facebook Hospital Muñiz FM Brazos Abiertos o enviarnos un mail a radiofmbrazosabiertos@buenosaires.gov.ar y visitar nuestro blog www.radiobrazosabiertos.blogspot.com.ar. Transmite Radio Brazos Abiertos desde el Hospital General de Infecciosos Dr. Francisco Javier Muñiz, desde Uspallata 2272, Capital Federal, FM 100.5. Radio Brazos Abiertos. Aquí comienza Cultura y Salud, un espacio en donde se combinan información sobre nuestro cuidado con amenos momentos musicales, sin dejar de lado los comentarios y las novedades culturales y de interés general. Siempre por Radio FM 100.5 Brazos Abiertos, la emisora del Hospital Muñiz, la voz de los hospitales, una radio solidaria y voluntaria. Y en la conducción, Pablo Nolan y Victoria Egoburu. Esto es Cultura y Salud, un programa para usted y su familia. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo estás, Pablo, con este día, después de la gran tormenta? La gran tormenta y un día un poco lluvioso. ¿Te trató bien? La tormenta, sí. Por lo menos por mi barrio no hubo inundación, pero sí en muchos sectores de la capital federal y el conurbano. Sí. Y también en La Plata. Sí, así bastante. Que hay más de 10 muertos en La Plata, 6 muertos en capital y conurbano. Muy dramático realmente. Y bueno, producto también de la falta de planificación de muchas obras y además sumado el cambio climático que es muy acelerado. Es muy lamentable realmente. Sí, y además fue bastante fuerte la tormenta. Sí, y tenemos un tema del día que se las trae porque es un tema muy importante. Estamos esperando que en cualquier momento llegue el doctor Roca, que es el jefe de oncología del Hospital Udaondo, mientras vamos a hablar del tema que es el cáncer de colon y recto. Ah, bárbaro. Bueno, entonces comencemos por qué es el cáncer de colon. Bueno, este cáncer de colon es la tercera causa de muerte por cáncer en Argentina en hombres, después del pulmón y próstata, y la segunda causa en mujeres, luego del de mama y casi a la par del de pulmón. Es la segunda causa de mortalidad por cáncer en Estados Unidos y Europa. Y 3/4 parte de los pacientes no tienen antecedentes relacionados con este tipo de enfermedad. Ah, o sea que tampoco hay una edad específica. En general son mayores de 50 años, la gran mayoría son adultos mayores, y en general este cáncer proviene de una lesión que se llama pólipo. Es una lesión redondeada que afecta a la piel que recubre el intestino grueso y que se maligniza con el tiempo. Estos pólipos que aparecen en el intestino grueso o el recto, claro. Y sobre todo en la última porción, en los últimos 60 centímetros, medida la distancia desde el ano hasta el intestino grueso. ¿Y qué son los pólipos? Son unas lesiones, primero pequeñas, que miden solo unos milímetros, pero que con el tiempo van creciendo y cuyas células pueden tener lo que se llama cierto grado de displasia, es decir, alteraciones del núcleo en la microscopía que lleven a una malignización y a un crecimiento entonces exponencial de estos tumores. Y muchas veces cuando se los diagnostica, lamentablemente ya es tarde como para lograr una curación rápida.
o incluso para llegar a una curación definitiva. Claro. ¿Y hay alguna enfermedad previa a este cáncer de colon? Hay algunas enfermedades que predisponen, como ser las enfermedades inflamatorias del intestino, y también hay cierto grupo de pacientes que tiene un riesgo genético aumentado porque tiene familiares con algún tipo de patología similar que puede predisponerlo a que aparezcan y a edades más tempranas todavía de las que habíamos dicho antes. Y en Argentina se calcula que hay 11.000 nuevos casos por año y que causa unas 6.000. 11.000. Ah, 11.000. Y unas 6.500 muertes anuales. Este tipo de cáncer, más o menos 19 fallecimientos por día, y 1 de cada 18 personas está en riesgo de morir en la edad adulta en los últimos años de la vida por esta enfermedad. ¿Y es el cáncer más frecuente que hay? Es uno de los más frecuentes. Como vimos, en el hombre está el de pulmón y próstata, sí, y en la mujer también el de mama y pulmón. Claro. Y el de pulmón ha aumentado mucho también en las mujeres en los últimos años. Y siempre, en general, 9 de cada 10 pacientes suelen ser mayores de 50 años de edad. Y 6 de cada 10 se los detecta, como habíamos dicho antes, en un estadio ya avanzado de la enfermedad, lamentablemente la detección tardía. Pero ¿tiene que ver con los estudios? Exacto, hay estudios que se pueden hacer como para prevenirlo, que se llaman de tamizaje o screening, que es la detección precoz de este tipo de tumores, porque si se los detecta precozmente, cuando esa lesión es chiquitita, se puede curar la enfermedad. Claro. Eso es fundamental. Hay diversos estudios como, por ejemplo, el test de sangre oculta en materia fecal y, últimamente, el test inmunológico, que es mucho más fiable, que permiten detectar la presencia de material de sangre en las heces de los pacientes, la materia fecal, y se asocia a esto estudios específicos endoscópicos como la rectoscopía y estudios radiológicos como el colon por enema, que son muy útiles también para detectar estas lesiones. Cuando se las detecta chiquititas, precozmente, en un 90% de los casos son curables. Eso es fundamental de recalcar. Claro, en su gran mayoría. Exactamente. Y hay condiciones que lo favorecen. Como siempre nosotros recalcamos el tema de la dieta y del estilo de vida, el sedentarismo, la obesidad, las dietas ricas en carnes rojas y grasas saturadas o con muchas proteínas, y los que comen pocas fibras vegetales, pocas frutas. Estos vendrían a ser los factores que desencadenan. Exactamente, porque siempre, claro, la materia fecal está en contacto con esa pielcita que recubre el colon y todas esas sustancias que están impregnando los alimentos también influyen en las células que conforman esa capa interna del intestino. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Qué es los síntomas más frecuente que...? Pueden ser un cambio en lo que se llama el ritmo evacuatorio. Puede ser que la materia fecal sea más frecuente o menos que lo habitual, más angosta que lo habitual. Puede haber moco, mucosidad en algún tipo de tumores. Puede haber sangre con la materia fecal. Clásicamente hay pérdida de peso, dolores retortijones frecuentes y un cansancio excesivo por esta pérdida de sangre que produce la caída de los glóbulos rojos, que se llama anemia, y que produce entonces un agotamiento progresivo, un cansancio ante esfuerzos cada vez más pequeños, y que llevan al paciente a consultar, lamentablemente cuando estos síntomas ya están muy instalados, en forma tardía, cuando ya por ahí el tratamiento curativo de primera instancia es muy improbable. Y tenemos que tener en cuenta que hay enfermedades como las hemorroides o las fisuras anales que también dan sangrado. Muchas veces el paciente las padece o piensa que el sangrado es debido a eso y retrasa su consulta. Claro. Y en esos casos lo que se recomienda es consultar con el médico inmediatamente. Exactamente. Siempre que tengamos alguno de esos síntomas o que haya sangre con la materia fecal o goteo o que recubra la materia fecal, consultar al hospital o a su obra social o a su cobertura médica a la brevedad, para que si tiene que hacerse algún estudio complementario se lo haga y que se agilicen todos los posibles mecanismos de detección temprana de esta enfermedad. Lo que es importante
en cuanto al método de determinación, que se dispone del test inmunológico. Antes el test que se usaba habitualmente es el de Guayacoll, que es el clásico. Ese obligaba a hacer una dieta libre de carnes rojas por varios días. El test inmunológico... ¿Para qué es este test? Para detectar la presencia siempre de células hemáticas del propio paciente y distinguirla de las de otros seres vivos que puedan ser ingeridos, por ejemplo, por el paciente. Y este test inmunológico no requiere ningún tipo de dieta, hay que entregar la muestra dentro de los 7 días, se toman 2 muestras en días sucesivos y una bandita marcadora, así como parecida a la del test de embarazo, nos dice si hay presencia o no de sustancias de la sangre del propio paciente. ¿Y es efectivo o es algo estimativo? Es efectivo, tiene muy pocos, digamos, resultados falsos, lo que llaman falsos positivos, es muy específico y no es tan caro y está disponible, lamentablemente, en el Hospital Udaondo está disponible habitualmente, pero no en todos los hospitales públicos de capital o provincia está disponible. En algunos hospitales de capital y de provincia, pero no en todos. Lo que es más generalizado es el uso del test de sangre oculta del Guayacoll, que ese sí está disponible en todos los lugares, las obras sociales y prepagos, etcétera, y es el más masivamente usado aún en Argentina, y tiene la salvedad de ese problema de la dieta que hay que hacer previamente, además de no consumir por ahí antiinflamatorios, nada que pueda hacer sangrar el intestino, y es menos sensible y específico que el inmunológico. Si el test da positivo, tenemos que hacer una endoscopía, digamos, del intestino grueso. Para los pacientes que tienen riesgo habitual, lo importante es que tengan más de 50 años, lo que se recomienda es hacer el test de sangre oculta, cualquiera de ellos, el de Guayacoll o el inmunológico, después de los 50 años anualmente. Para los dos test es el mismo, tienen el mismo objetivo, digamos. Exactamente. Si llega a dar positivo la presencia de sangre del paciente, hay que hacer un estudio total del intestino grueso, preferentemente con una colonoscopía total hasta ver totalmente el colon, el largo del colon. Y un examen proctológico, que es un tacto rectal, y una rectoscopía cada 5 años, luego de los 50 años, y si se encuentra alguna alteración, que puede ser un pólipo, por ejemplo, cualquiera sea su aspecto, hay que también completar con una colonoscopía total. Eso es importante. Entonces, desde los 50 años, las personas que tengan riesgo habitual, es decir, que no tengan familiares con antecedentes de cáncer ni ninguna enfermedad predisponente, deberían hacerse estos estudios de lo que se llama el screening o tamizaje de cáncer colorectal. Ahora, otro tipo de cáncer en la familia, ¿no?, que se haya manifestado en algún pariente, digamos, también es propenso otro tipo de cáncer a nivel hereditario que se pueda llegar a manifestar. Que puedan tener cánceres, por ejemplo, útero, mama, que no se hayan estudiado el colon todavía, que sean jóvenes, no haya mucha diferencia de edad, también es importante. Y si es en el propio paciente, antecedentes de cánceres en otros lugares del organismo también son relevantes. Claro. Además de las enfermedades que habíamos referido, que son sobre todo las enfermedades inflamatorias del intestino. Y hay una entidad específica que se llama poliposis adenomatosa familiar, que por sus siglas se le dice PAF, que tienen que estudiarse a edades muy, muy tempranas, incluso de púberes, porque la transformación de estos múltiples pólipos, que pueden llegar a ser cientos o miles en el intestino grueso, la transformación maligna es muy, muy frecuente y sí o sí alguno de esos, en esa cantidad, va a malignizar. Y estos pacientes tienen que estudiarse ya a edades muy, muy tempranas de la vida si tienen un familiar directo con esta enfermedad. Claro. Ahora, los pólipos no siempre son malignos, digamos. En un primer momento no. Algunos van tipos de células que dan más tiempo a esperar o a tratarse, pero otros dan tipos de células malignas que crecen con más aceleramiento y que son más resistentes a los tratamientos oncológicos. Cada uno tiene su visión microscópica determinada, ¿no? Eso lo hace el patólogo y lo clasifica, y según eso también vemos qué pronóstico puede tener el paciente. Lo importante es esto: más de 50 años, estudiarse,
tener en claro que si hay antecedentes familiares o personales de distintos tipos de cánceres o de estas enfermedades inflamatorias que decíamos o de la poliposis familiar, obviamente es urgente consultar al médico especialista, sea clínico, sea oncólogo, sea gastroenterólogo. Y si no, estar prevenido también, ¿no? Exactamente. ¿Existe alguna vacuna o algo que...? No. Por ahora no, lamentablemente no. Se están haciendo en nuestro hospital y en Argentina campañas, por ejemplo lo hace mucho el ALSEC con móviles en distintas partes del país. El domingo fue el Día del Cáncer de Colon, se armó en la Plaza Moreno de la Plata un colon gigante para que la gente recorra y vea las lesiones por dentro, más o menos cómo son estas lesiones cancerosas, y hay un registro llevado a cabo por el Instituto Nacional del Cáncer, que está tratando de ver qué cantidad de casos real existen de este tipo de patología, obviamente en función de cuánta gente se haga este screening, esta detección precoz, estos exámenes de detección precoz del cáncer colorectal. Y bueno, esperemos que en breve pueda venir el doctor Roca a visitarnos. Para que pueda explicar un poco más. Claro, para ampliar un poco más lo que se está haciendo en este momento en el Hospital Udaondo. Y ahora vamos con alguna musiquita, ¿querés? Dale, ¿qué tenés por ahí? Y tenemos, por ejemplo, una música del conjunto Anacruza. Es un conjunto folclórico que mezcló expresiones autóctonas con músicas más modernas como el rock o lo electrónico, y que se formó en 1972. Que es una especie de fusión. Una fusión, exactamente. Y tuvo un gran impacto en la renovación de lo que fue la música folclórica de los 70. Comenzó con la convocatoria de José Luis Castiñera de Dios, nacido en 1947, y que es instrumentista de guitarra, de charango, de cuatro, hace también los arreglos y la dirección de este conjunto, y tuvo en algunas de sus interpretaciones la voz y el acompañamiento de Susana Lago, una voz muy buena, muy parecida a la de Violeta Parra, en un sentido. Así que los vamos a escuchar en el tema Río Limay. El conjunto entonces Anacruza hace Río Limay.
Bueno, seguimos en Cultura y Salud. La temperatura es de 20 grados y son las 13:28. Ahora continuamos con los mitos de la alimentación. ¿Y qué mito tenemos hoy? Hoy tenemos un jugo de pomelo en ayunas quema las grasas. Ajá. Esto no es así. Desmentido Realmente, totalmente. Claro, desmentido. Out. Out. No necesariamente no las elimina, pero puede ayudar a eliminarlas. Cualquier fruta, digamos, que es cítrica, que tenga justamente esas fibras como el kiwi, la frutilla, el limón, la naranja, ayuda a que la vesícula funcione mejor. Ajá. Y elimina justamente las grasas a través del intestino, pero no las termina de quitar, digamos. Claro. Bueno, eso es uno de los mitos que tenemos para hoy. Perfecto. Sigamos con otra de las cuestiones, como la palabra difícil. Nuestro tema de la palabra difícil de hoy es la palabra resiliencia. Resiliencia. La escuché varias veces. De hecho, nos cruzamos con esa palabra, no siempre. Y en el ámbito de la salud es más frecuente tal vez que en otros ámbitos y también en el ámbito de la física o la ingeniería. Viene del verbo latino resilio, que significa rebotar o ser rechazado, y se aplica originalmente al campo de la ingeniería, a los materiales en los cuales, pese a recibir grandes presiones, su estructura retorna a su condición original, así como un resorte. Claro, es un proceso, digamos, ¿no? Un proceso dinámico que tiene como resultado esa adaptación positiva en contextos de gran adversidad. Exacto, uno no nace resiliente, sino que el entorno le crea la necesidad de serlo y uno puede o no responder a esa necesidad con una buena adaptación. Claro, es justamente esa capacidad, ¿no?, de afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante los tipos, no sé, de tragedias. Tanto personales como sociales. Claro, también, de todo tipo. Que pueden ser las guerras, pueden ser algún tipo de discapacidad, puede ser algún tipo de violencia étnica, religiosa o simplemente familiar. Claro, y hablando de guerra, esta palabra me remite a una película que es muy conocida, ¿no? Que es un ejemplo de este tema que estamos tratando, que se llama La vida es bella. Exacto. Bastante conocida la película. Exacto. Que justamente es una película italiana de 1997, en la que narra cómo un italiano judío, Guido Orefice, interpretado por Roberto Benigni, también que es el director y el coescritor del film, se enamora de una mujer, tienen un hijo, al cual junto con él lo llevan a un campo de concentración. En todo momento, digamos que el personaje muestra los factores resilientes, o sea, todo el tiempo trata de mostrarle al hijo otra realidad, pese a la gran tragedia que están por sobrellevar, ¿no? Y el mecanismo que aplica en general es el humor. Es decir, claro. Es una de las defensas que el ser humano tiene como para sublimar los problemas así de estrés crónico ante la violencia o las agresiones, ¿no? Tomarlo con humor es un signo también de salud mental y de estimular la capacidad de resiliencia en el ser humano. Claro, además sobre todo cuando le explica que es un juego, que tiene que sumar 1000 puntos, cuando lo llama justamente en esa parte que se hace pasar por traductor y es un traductor falso y dice todo lo que le conviene, digamos, para que el hijo piense que se trata de un juego. Y justamente él se maneja con su hijo y es una estudiosa del tema que fue Emily Werner en 1955, que justamente comenzó a investigar esto con una población infantil de California. Y esto lo aplicó en el área sanitaria. Claro. Ella detectó que de un grupo de niños sometidos al mismo estrés social, había algunos que desarrollaban capacidades de llegar a una vida exitosa, pese a las adversidades sufridas. Y empezó a estudiar los factores que estos chicos habían utilizado para poder utilizar esa adversidad en su beneficio, ¿no? Y salir del tema del estrés crónico a lo que se veían sometidos, en su vida adulta sobre todo. Así que es un proceso dinámico
es una adaptación positiva en contextos de gran adversidad, que es lo que el actor trataba de estimular en su chico, y es fundamental, sobre todo a nivel de la infancia, la contención familiar, esa imagen parental presente que transforme esa realidad para que el chico pueda asimilarla y fortalecerse. Claro, además no se trata de una capacidad que unos tienen, otros no, sino que justamente se desarrolla. Exactamente. Es una especie de aprendizaje, ¿no? Lo que sí que, lamentablemente no todos tienen el entorno familiar y social que les sea beneficioso para desarrollar esta capacidad. Claro. Hay muchos chicos huérfanos o con violencia familiar dentro del mismo núcleo familiar, entonces ahí son circunstancias más problemáticas el poder desarrollar, obviamente, esta capacidad. O sea que esta capacidad no se desarrolla, digamos, en ese tipo de circunstancias. Y es más difícil de desarrollarla. Claro. Unas favorecen más que otras. Pero para eso hay justamente programas, y en general están orientados a la infancia y a la pubertad, en desarrollar en poblaciones sometidas a este estresamiento familiar o social crónico, desarrollar la resiliencia. Y muchas películas de Disney también lo tratan, ¿no? Sí, yo también, me acuerdo cuando era chica que veía películas como Dumbo, por ejemplo, que me pasaba la película llorando. Uno se identifica, ¿no?, con el personaje y a partir de eso es como que trata de desarrollarlo. No es como ahora, quizás las películas de hoy en día son distintas, ¿no? No son tan trágicas, digamos, Bambi, me acuerdo con Bambi lloré desconsoladamente. Claro, le permite al niño identificarse, digamos, con el personaje que sufre, tal vez recordar su propio sufrimiento y ver cómo ese personaje, a través de la imitación, sale y vence en general a alguien que es malévolo, o alguien que se le opone a ese éxito, digamos, y ese desarrollo en la vida, ¿no? Claro, es esa identificación con el que sufre, que al mismo tiempo es bueno, está contra el malo. Claro. Y hay factores protectores del ambiente, como decíamos, que tienen que ver con las relaciones afectivas, la red de apoyo social y una fuerte identidad étnica. En muchos grupos étnicos también favorece este factor de resiliencia, es lo que es un medio cultural, obviamente, ¿no?, heredado de generaciones en generaciones. Y hay niveles para promover esta resiliencia, que es lo que aplican en general las grandes instituciones u organizaciones mundiales, y que son el nivel político, el nivel institucional, que pueden ser instituciones determinadas de salud mental, por ejemplo, o de salud, o en ONGs, comunitarios, y el nivel familiar e individual. Claro. De mayor a menor, ¿no?, el nivel de aplicación. Ahora, los pilares de la resiliencia son independencia, introspección, capacidad de relacionarse, humor y moralidad. Claro, que es lo que decíamos justamente de la película que se relacionaba con el tema del sufrimiento en los campos de concentración, como el personaje padre tomaba con humor y transformaba esta realidad desventajosa. Y sobre 4 ejes, que es el yo puedo, yo tengo, yo soy y yo estoy. Exactamente. Desde el psicoanálisis han interpretado las identificaciones y las vivencias tempranas, el nivel cultural, el nivel económico, los lazos sociales y el influjo de los padres y del medio social, o lo que le llaman también ellos padre simbólico, es decir, una imagen aunque no esté presente, que es simbólica para el inconsciente del individuo, como factores protectores y que permiten desarrollar la resiliencia. Y estas huellas, digamos, de la violencia tienen una serie de signos y síntomas que dejan, digamos, al individuo desvalido y que uno puede detectar, sobre todo en los chicos. Claro. La afectividad, por ejemplo, haber miedos, inseguridad, ansiedad, que estén irritables, que estén tristes, que tengan poca atención o concentración o poca memoria en el colegio, o malos presagios, que desconfíen de las personas en las relaciones humanas, que tiendan a aislarse, que físicamente sean torpes, anden mal, por ejemplo, en materias como educación física, que son discoordinados, ¿no? Que no duerman bien de noche, que tengan pesadillas o terrores nocturnos, a veces hablan dormidas, a veces hay sonambulismos también, hay desinterés en el juego, repiten por ahí juegos muy automatizados o pequeñas partes de los juegos, pero no tienen interés en todo el desarrollo de un juego, puede ser un juego de mesa, un juego de cartas, y evitan la competencia con otros pares o con sus mayores.
y pueden tener conductas impulsivas y agresivas, con baja tolerancia a la frustración. Y a nivel alimentario puede haber falta de apetito o exceso del mismo y volverse, por ejemplo, o bien muy delgados o bien tener sobrepeso, estos chicos, ¿eh? Claro. Así que cuando vemos un chico con sobrepeso, estar atentos, ¿eh? Y a todo esto que tiene que ver con qué problemática puede tener el niño en su infancia y en su entorno, tanto familiar como escolar. No, son varios factores que intervienen, digamos, no es solamente... Exactamente. Y un solo hay factor. determinadas sustancias químicas que, digamos, favorecen... Que están vinculadas. Claro, la idea de resiliencia. Por ejemplo, el cortisol Sí. está vinculado con el aumento de la vigilancia o el estado de alerta. ¿Eso tiene que ver con la desconfianza? Exactamente, atenta porque tiene actitudes así como paranoides tal vez, o catalogables como paranoides, y eso hace que aumente la desconfianza en el entorno. Claro, convengamos que es algo mucho más extremo, ¿no? Mucho más extremo. Una desconfianza. Claro, y que pueda tener, bueno, actitudes de más facilidad para la impulsividad o la violencia. La testosterona, bajo el efecto del estresamiento crónico, disminuye sus niveles en la sangre, y eso hace que tenga menor capacidad para pensar correctamente con pensamientos positivos o el llamado pensamiento lateral, y también retarda la aparición de pensamientos que ayuden a mejorar su resiliencia, ¿no? Claro. En el individuo. Y otra hormona que se llama epiandrosterona, la dehidroepiandrosterona, disminuye la actividad del colesterol, previene la aparición de infartos cardíacos y cerebrales, y esa es la que ayuda más, porque produce vasodilatación, ayuda más a ser resiliente. Y por último, una hormona que se sintetiza en el intestino que se llama galanina, también disminuye el riesgo de aumento de la presión, tanto a nivel arterial como a nivel cerebral, y ejerce una acción protectora a nivel cerebral que favorece también la aparición de conductas y de una predisposición a la resiliencia. Sí. Bueno, entonces vamos a algunas palabras claves que hay que tener Exactamente. para este tema. Primero, resiliencia, que tiene que ver justamente con esa capacidad, ¿no? Ahora, ¿en qué casos hablamos que esta capacidad no se puede desarrollar? Sobre contextos más problemáticos, ¿no? Exactamente. Tanto familiares como escolares o ambientales en general del individuo, ¿no? Laborales o en contextos políticos, bélicos, etcétera. Y los 4 ejes que el individuo tiene que tener presente y que tiene que desarrollar a fortalecerse es estas 4 ideas que tienen que ver con el yo puedo, digamos, superar la adversidad. Claro. Yo tengo, digamos, la capacidad también para hacerlo. Claro, Sí. la capacidad para hacerlo. Yo soy, que tiene que ver con la identidad del sujeto. Y yo estoy, que quiere decir que yo existo en este momento y estoy acá, y entonces el ambiente puede influirme, pero yo también estoy dentro de ese ambiente y puedo modificarlo positivamente. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema. ¿Cuál es? Abel Pintos. ¿Te Decime. gusta Abel Pintos? Sí, Bueno, el tema se llama Hasta aquí. Escuchemos a Abel Pintos. muy bien. Hasta aquí me trajo Dios, las lágrimas se secan a la luz del sol y me inunda la emoción de sentirte cerca, dándome valor para espantar esta fría sensación que quiere dar mis sueños.
Las lágrimas se secan con la luz del sol para espantar esta fría sensación que quiere helar mis sueños. Sol arriba está el sol, abajo tu amor que anida mis sueños. Sol arriba está el sol y abajo tu amor que anida mis sueños. Hasta aquí me trajo Dios. Las lágrimas se secan con la luz del sol y me inunda la emoción de sentirte cerca, dándome valor para espantar esta fría sensación que quiere helar mis sueños. Sol arriba está el sol, abajo tu amor que anida mis sueños. Sol arriba está el sol y abajo tu amor que anida mis sueños. Sol arriba está el sol, abajo tu amor que anida mis sueños. Sol arriba está el sol, tu amor que anida mis sueños. Hasta aquí me trajo Muy bien, acabamos de escuchar a Abel Pintos haciendo el tema Hasta aquí. Seguimos, esto es Cultura y Salud, un programa para usted y su familia, siempre por FM 100.5, Radio FM Brazos Abiertos, una radio solidaria y voluntaria, la radio de los hospitales. Y son las 13:46 minutos, 20 grados la temperatura. ¿Con qué tema vamos a seguir ahora, Victoria? Bueno, ahora vamos a seguir con nuestra sección ¿Qué piensan los que piensan? Vamos a hablar un poco del pensamiento de Dalai Lama, Tenzin Gyatso. Ajá. Que el Dalai Lama es el maestro espiritual o el gurú, el líder espiritual del budismo tibetano, pero no de todos los budistas, porque hay varias interpretaciones. Bueno, comentemos un poco cómo se elige, ¿no? este dios. El Panchen Lamas es el encargado de reconocer a este sucesor, que es justamente el Dalai Lama, a través de señales que solo él puede identificar. Así se elige, ¿no? Bueno, una vez que se identifica, se lo nombra como el Dalai Lama. Actualmente es Tenzin Gyatso. Estuvo también en Argentina el 14 de septiembre del 2011, que se transmitió justamente una conferencia que se realizó en el Luna Park. Bueno, y ahora comentemos un poquito de qué se trata este pensamiento, ¿no? que plantea el Dalai Lama. En el capítulo La ética en la sociedad del libro El arte de vivir en el nuevo milenio, el Dalai Lama nos dice lo siguiente: llevar una vida verdaderamente ética, según la cual antepongamos las necesidades de los demás a las nuestras y tratemos de hacer posible la felicidad, es algo que tiene tremendas implicancias en nuestra sociedad. Disponemos de muchísimas herramientas de enorme poderío para crear una sociedad ética y pacífica. Bueno, cabe aclarar también que con la llegada de esto del budismo hace un tiempo, empezaron a tener más importancia, digamos, por la paz que por la guerra, ¿no? Porque en el contexto que apareció este tipo de religión, era un contexto bastante complicado a nivel bélico, y en ese momento se dio mucha más importancia a lo que era la paz. Entonces, estos mensajes fueron una forma de difundirnos. Claro, el Dalai Lama además mantuvo cohesionada la pequeña población de ese pequeño país que es el Tíbet, el Nepal, que está en los montes Himalaya, y que tuvo que
tolerar, digamos, la invasión y el sometimiento chinos, ¿no? Claro. Así que fue muy importante también inculcar en la población esa idea de pacifismo, a pesar del contexto político, y fue una forma de llevar resiliencia justamente. Claro, hablando de resiliencia. Claro. Y él, bueno, continuó diciendo, aunque no me cabe duda de que este mundo sería mucho mejor si se pusieran en práctica la compasión, la disciplina interior, el discernimiento basado en la sabiduría y el cultivo de la verdad, también creo que la realidad nos impulsa a afrontar nuestros problemas en el ámbito de la sociedad, al mismo tiempo que en lo puramente individual. Es decir, no cerrarnos en nosotros mismos, sino, digamos, difuminarnos y tratar de influir con estas ideas benéficas en todo nuestro entorno social. Y dice también más adelante que el mundo cambiará cuando cada individuo haga un esfuerzo por contrarrestar sus pensamientos y emociones negativos y cuando cultive la compasión con todos los habitantes del mundo, tenga o no una relación directa con ellos. Claro, esto se trata de tener empatía más que nada. Exactamente. ¿No? De tener una empatía con el otro. Bueno, acá dice también, creo que hay una serie de terrenos a los que necesitamos prestar especial atención a la luz de la responsabilidad universal, que es, en primer lugar, la educación, los medios de comunicación, que también son importantes, el medio ambiente, la política, la economía, la paz, el desarme y la armonía entre las distintas religiones, porque entre religiones también es un tema, ¿no? Hay una tensión constante en quienes, digamos, la dominación, ¿no? Claro. Esa cuestión más monopólica de la religión. Pero a pesar de que cada una piense de distinta manera, ¿por qué no respetarse también sus distintos dioses? Me parece claro, además que tienen componentes... El fin es el mismo. El fin es el mismo, claro. Tienen componentes éticos y morales que son comunes, y encontrando esos puntos en común es como se puede lograr un progreso y una armonía en toda la humanidad. Claro. La mentalidad del ser humano, dice el Dalai Lama, que se llama Lo, en concepto tibetano, es al mismo tiempo la fuente y la solución a todos nuestros problemas. Todo está en la mente, claro. La predisposición mental que cada ser humano tenga con su entorno y consigo mismo, ¿no? Claro, somos lo que pensamos, ¿no? Exactamente. Además, la palabra, muchas veces he escuchado las palabras que son la herramienta, pero las palabras es el pensamiento, no es la herramienta del pensamiento. Cuando uno realmente habla, hay que prestar atención a lo que dicen, porque yo suelo hacer esas cosas, ¿viste? Cuando uno habla, presto atención a lo que dicen, porque justamente no es la herramienta, no es un vehículo, es el pensamiento. Es el pensamiento. Entonces hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Perfecto, y ahora vamos con otra música, si te parece bien. Dale. La tenemos a Doris Day, que es una cantante, actriz, también estudió bailes en su infancia. Su nombre verdadero era Doris Mary Ann von Kappelhoff y nació en 1924, todavía vive. Ahora se dedica actualmente a la defensa de los animales, los derechos de los animales, la ecología, y es vegetariana, así. Como vegetariana. Dato exactamente. Hablando de vegetales y frutas. Y era una actriz de gran belleza y muy buena cantante también, que fue estrella en la década del 50 y 60. Hizo pareja en varias comedias con, por ejemplo, Rock Hudson, y se hizo famosa con algunas películas como El hombre que sabía demasiado, de Alfred Hitchcock, en 1956. La tenemos interpretando en esta oportunidad Close Your Eyes, acompañada del trío de André Previn. Vamos con Doris Day. Close your eyes, rest your head on my shoulder and sleep. Close your eyes, and I will close mine. Close your eyes. Let's pretend that we're both counting sheep. Close your eyes. Oh, this is divine. Music play, something dreamy for dancing while we're here romancing.
romancing, it's love's holiday. And love will be our guide. Close your eyes. When you open them, dear, I'll be here by your side. Close your eyes. Muy bien, seguimos en esto que es Cultura y Salud, siempre por FM 100.5, Brazos Abiertos, una radio voluntaria y solidaria, la radio de los hospitales, la radio del Hospital Muñiz. Seguimos con nuestra sección Novedades de la Ciencia. ¿Qué tenemos hoy, Victoria? Bueno, hoy tenemos varias noticias. Es importante vacunarse. Viene la gripe, ¿no? Viene el otoño, gripe. El frío. Así que a correr, a ponerse las vacunas. Sin desesperarse, pero... Claro, pero sí, hay que ponérselas. En mente. Bueno, ¿por qué es importante, no, vacunarse contra la gripe? Bueno, en la Argentina ya se comenzó a recibir las partidas de vacunas. Y la aplicación es gratuita a los grupos de riesgo que ahora vamos a nombrar quiénes son los que deben recibirla. Estos grupos son los llamados grupos vulnerables. Primeramente el personal de salud, las embarazadas en cualquier etapa de la gestación, las madres de bebés menores de 6 meses, los chicos menores de 2 años de edad, los hombres y mujeres mayores de 65 años y las personas cuya edad esté entre los 2 años y los 64 años, pero que tengan enfermedades de base, como enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades del riñón o cardiovasculares. Estos son los llamados grupos vulnerables que tienen que recibir prioritariamente la dosis de vacuna antigripal. Bueno, ¿y cuál es el objetivo, no? Justamente esa menor tasa de mortalidad. Las complicaciones graves, especialmente, bueno, entre estos grupos de riesgo que son los más propensos, y por ende disminuir las tasas de mortalidad asociadas a la gripe, ya que tuvimos los últimos años un tema bastante complicado, ¿no?, con la gripe. Claro, y la tasa de efectividad de esta vacuna, es decir, la capacidad que tiene la vacuna de prevenir esas complicaciones, ronda el 62%, es decir, más de 6 de cada 10 personas se benefician positivamente con la aplicación de la vacuna, cosa que justifica sobremanera darse la dosis de vacuna antigripal, que está disponible en los vacunatorios y en muchos de los hospitales públicos del país. Bueno, y ahora vamos a otra cosa.
Por ejemplo, realidad virtual y psicoterapia. Estamos a full, qué interesante, ¿eh? Estamos a full. El día se presta para esto. Así que bueno, ¿qué tenemos sobre la realidad virtual y la psicoterapia? Que la psicología encontró en la realidad virtual una herramienta eficiente para tratar patologías de los desórdenes psicológicos y psiquiátricos. Un equipo de investigación español que dirige José Gutiérrez Maldonado desarrolla aplicaciones en el terreno de justamente la psicología, asociándole el método realidad virtual. El tratamiento aprovecha la ilusión de presencia y la ilusión de interacción para tratar, por ejemplo, fobias, psicopatologías alimentarias como anorexia y bulimia, trastornos por ansiedad, déficit de atención, adicciones e incluso dolor crónico. A pesar de su utilidad, su uso en clínica resulta todavía escaso, ya que falta todavía muchos más estudios y número de pacientes para confirmar la efectividad a largo plazo, además de este método. Uh-huh. Y se trata de un casco, ¿no? Exacto. Que es el aparato que la gente asocia habitualmente con la realidad virtual. Presenta la ventaja de que si posee un buen ángulo visual, resulta muy inmersivo. Existe un problema. Todavía resultan pocos ergonómicos para las aplicaciones de tratamiento. La exposición en cada sesión no es inferior a los 50 o 60 minutos, cuando por lo general las molestias por llevar el casco aparecen a los 15 minutos. Claro, son sesiones largas y está el problema de entonces la herramienta que aplica la realidad virtual, que es el casco, que produce molestias, como puede ser obnubilación o cefaleas, en el que está recibiendo el tratamiento. Esto es un tema a superar todavía, ¿eh? Bueno, y por otro lado, tenemos la competencia permite evidenciar habilidad social en niños autistas. Exacto, justo el fin de semana, el 2 de abril, se cumplió el Día Internacional del Autismo y vieron científicos investigadores que los niños autistas podrían entender más sobre los pensamientos de la gente que los rodea de lo que se pensaba. Subestimaron, me parece. Exactamente. Científicos de la Universidad de Queensland, de Australia, publicaron en Developmental Science que los habituales juegos de laboratorio inducían a pensar entre determinadas opciones muy acotadas a los niños autistas, por lo que fallaban antes de los 5 años de edad en general en alcanzar los estándares mínimos de un niño, por ejemplo, de 3 años. Claro. En cambio, un nuevo juego experimental que desarrollaron invita a los niños a elegir un determinado premio entre varios si pasa la prueba. Él mismo lo elige cuál es el premio. Y 2 adultos, varón y mujer, entran en el cuarto donde está este niño, simulan desear el mismo premio. Sí. Luego el niño y el evaluador, que es el psicólogo, esconden el premio en una de las 3 cajas que están presentes en el saloncito, Sí. mientras la mujer que entró observa y el varón se aleja dejando el cuarto como que aparentemente no se dio cuenta en dónde está escondido ese premio. Luego la mujer y el psicólogo cambian de caja ese premio. Todo Sí. esto es observado por el chico autista. Claro. Mientras el niño obviamente está atento y la mujer sale y retorna al cuarto con el varón. Y el niño entonces debe ofrecer la caja a los adultos. Eventualmente el niño, como quiere quedarse con el premio, debe saber ofrecer la caja que no tenga Claro. el premio adentro para que el adulto pierda. Ujú. Y todo esto lo hicieron muy bien los niños autistas, es decir, que fueron capaces de predecir las conductas de los adultos y darse cuenta por sus rostros y sus movimientos qué opciones habían seleccionado. ¿Qué les convenía? Exactamente, qué les convenía. 17 de 23 autistas ganaron el premio. Valores similares se obtuvieron en niños de 4 años a 5 años. Es decir, no hubo prácticamente diferencias estadísticas y esto es un dato muy importante en cuanto a qué es lo que hay que estimular en la infancia de estos niños tan problemáticos como son los autistas, ¿no? Claro, de todas maneras, la llamada teoría de la mente aún no está establecida como patrón para el diagnóstico de autismo, ya que se requieren más evidencias científicas. Exactamente. Bueno, ahora podemos ir, si querés, a algunas novedades que tengan que ver con la cultura. Dale, ¿qué tenés? ¿Tenés algún taller para contar? Tenemos, por ejemplo, recordatorio de la puesta de la obra de teatro A propósito del tiempo en el aula magna del Hospital Udaondo. Esta obra de Carlos Gorostiza será presentado el viernes 19 de abril a las 19 horas por el grupo Bitácora, integrada por Estela Mari Gilabert, Fernando Mendirsiki
y Carlos Egea, siempre en el aula magna del Hospital Udaondo con entrada libre y gratuita. Así que están invitados todos los que quieran participar. Y además la dirección... un recital que hay después también. Durante una hora habrá sí. un recital de música con un trío de bajo y guitarras, del personal formado por personal del propio hospital y otros artistas invitados. Van a estar a full. La dirección del Hospital Caseros 2061, el pabellón B, que es el de la izquierda, en primer piso, aula magna. Bueno, ¿qué más? Tenemos el ciclo del cine. Se llama Ciclo de Cine Mirando Rumania, que se presenta en el Palais de Glass, siempre con entrada libre y gratuita. La dirección es Posadas 1725, en Recoleta, Buenos Aires. Se presentan obras de cinematografía rumana de los últimos 20 años, todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, hasta el domingo 14 de abril de 2013. La entrada es libre y gratuita. Teléfono 4804-4324, página web www.paledeglass.org. Y lo auspicia la Embajada de Rumania en nuestro país. Y tenemos también un ciclo artístico. A ver. Que se llama Los monstruos que fuimos. Es un artista, interesante, un artista plástico que realiza collages plásticos y fotográficos. Se llama Diego Andrea Cecoli y se presenta en la legislatura del gobierno de la ciudad, en Perú 160, Buenos Aires, Argentina, siempre con entrada libre y gratuita, todos los días de 13 a 19 horas, hasta el miércoles 17 de abril. Bueno, también tenemos para los domingos, en realidad, para el día del domingo, clases de tango. A ver, por ejemplo. La entrada es libre y gratuita. Bueno, está a cargo de 2 profesores y pueden asistir cualquier persona que tenga ganas de bailar un poco de tango en la calle Juan Bautista Alberdi 5751. Todos los domingos de marzo, y bueno, marzo ya no está, abril a las 18:30 horas. Y siempre gratuito. Siempre gratuito. Libre y gratuita para Mataderos todas las es esto, Sí. Perfecto. Y hay una muestra que se llama El lenguaje gráfico de Picasso, los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, hasta el domingo 28 de abril, también con entrada libre y gratuita, en el Centro Cultural Roberto de Vicenzo, en Berazategui, calles 18 y 148. En Berazategui, la gente entonces de zona suroeste muestra el lenguaje gráfico de Picasso todos los días con entrada libre y gratuita. Listo, bueno, estamos terminando entonces. Tenemos tal vez para despedirnos alguna musiquita más y ya nos despediríamos hasta la semana que viene, siempre por FM 100.5 Radio Brazos Abiertos. Una música en este caso del grupo Peter, Paul and Mary, que fue un grupo que se formó en la década del 60, en principio de los 60, y que fue muy bien acogido por la cultura hippie de ese momento, porque eran activistas contra la guerra de Vietnam, contra el armamento atómico y también por la ecología. Escuchemos al trío Peter, Paul and Mary en Blowing in the Wind, que es una canción que tiene coautoría de Bob Dylan, con un aparentemente un estudiante de Los Ángeles, anónimo, pero que fue muy famosa en los años 60. Blowing in the Wind, la interpretan Peter, Paul and Mary, y nos despedimos hasta el miércoles venidero. Bueno, chao, hasta Nos luego. vemos. How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years
must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before